Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Voces. Hoy toca Voces Diversidad Sexual. Yo soy Gerardo Monsalvo y las y los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la diversidad sexual y la heteronormatividad. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos, ya lo decíamos en la introducción de este programa, que el día de hoy vamos a estar platicando sobre la diversidad sexual y la heteronormatividad. Para eso, para aclararnos todas nuestras dudas al respecto de este tema, está con nosotros el psicólogo Alejandro Ballesteros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido de nuevo, ya hemos platicado con anterioridad en algunos otros temas contigo y pues gracias por seguir pues aceptando nuestras invitaciones y sobre todo por sumarte a este proyecto de Voz Es. Oye, pues para empezar, este es un tema un poquito complejo, un poquito, yo no sé si se podría decir hasta cierto punto abstracto. Okay. ¿Qué es este tema? ¿Qué es esto de la heteronormatividad? Porque de repente hemos leído en los medios que la heteronormatividad, que si las instituciones, que si validan, que si imponen. A ver, platícanos. Bueno, yo creo que es un tema extremadamente actual, ¿no? Y vigente, ¿no? Sobre todo ahorita con la temporada del año en la que estamos, ¿no? La heteronormatividad como fenómeno, justamente, es el establecimiento de una norma, ¿no? Que nos dice que únicamente deben existir parejas de tipo heterosexual, es decir, hombre y mujer, ¿no? Y es una noción que se interioriza o se lleva, ¿no? Desde lo social, pero también, como ya lo comentabas, a las instituciones, ¿no? En donde tú de repente vas y quieres llenar una forma, ¿no? Tú siendo hombre, y siempre te preguntan, por ejemplo, ¿está casado? Sí. ¿Cuántos años tiene su esposa? ¿No? Se da por sentado que la otra persona, que es nuestra pareja, ¿no? Automáticamente, por ser hombre, debe de ser mujer. Exactamente. ¿No? ¿No? Ahorita me has recordado uno de estos casos tan clásicos y que desgraciadamente todavía existen, pero afortunadamente ya son cada vez menos. En donde las chicas trans pues todavía tienen sus identificaciones oficiales como con nombre de hombre y entonces tienen que pasar esta situación hasta cierto punto engorrosa en donde a ver su identificación y pues resulta que tienen una identificación con un nombre y una apariencia que no son. La cual no corresponde, ¿no? Exactamente. Claro. Platícame sobre esta diferencia o relación de la heteronormatividad y la homofobia. ¿Se podrían como intercalar estas dos? Existen cosas que compaginan con los dos términos. En este sentido, bueno, la heteronormatividad como tal, bueno, es una especie de normalidad, ¿no? La normalidad siempre se va a construir a partir de lo que la mayoría dice o acepta, ¿no? En este caso, en la sociedad en la cual vivimos actualmente, oficializa, por así decirlo, el hecho de que si un hombre decide vincularse con alguien, siempre sea con una mujer, ¿no? En ese sentido, viviendo en una sociedad heteronormativa, estamos acostumbrados o validamos siempre que lo normal es que un hombre se una con una mujer y que una mujer se una con un hombre, ¿no? Y todo lo que atente ese orden establecido socialmente, entonces está fuera. Entonces está mal, ¿no? Y hasta cierto punto ya estamos entrando en los terrenos de la homofobia, ¿no? Así es, que es este miedo irracional, ¿no? A todo lo que tenga que ver con la relación íntima de un hombre con otro hombre o de una mujer con otra mujer, ¿no? Claro. ¿Cómo para las personas que nos están sintonizando y que es importante que uno de los objetivos de Voces en cualquiera de sus segmentos es sensibilizar a las personas al respecto de los temas actuales, como en este caso que bien mencionabas, que este tema de la heteronormatividad es de lo más actual y que es una revolución que estamos viviendo en estos instantes? Pero a veces lo peor de las cosas es de que no sabemos que la estamos viviendo y creemos que eso es ahora sí que lo normal. Y que muchas veces lo replicamos, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas veces no en la comida familiar de repente te preguntan, oye, ¿y la novia? ¿No? Oye, ¿y el novio? En el caso de las mujeres. Y dices, bueno... Amiga, date cuenta. Sí, exacto, exacto, ¿no? Entonces, de repente son cosas que nosotros también como sociedad aceptamos y replicamos, ¿no? Exactamente. Y es que eso es a lo que iba. ¿Cómo en esta sociedad, como yo, por ejemplo, o las personas que nos están sintonizando en estos momentos se dan cuenta
y que no es porque querramos o se quiera imponer ahora la otra visión del mundo, Claro. sino simple y sencillamente que se abra como la página y que abarque todos los ámbitos, que permee todos los ámbitos de la sociedad y de esta vida, porque no nada más estamos viendo un lado de la Una página, cara, ¿no? ¿no? De la moneda. Sí, en ese Exacto. sentido, yo creo que en este momento lo que estamos viviendo es esta apertura a aceptarnos y aceptar a las personas tal cual son, ¿no? Y esta parte yo creo que la rescato mucho también, porque si bien vivimos en un sistema heteronormativo, existen ya diferentes actores sociales, ¿no? O apertura de repente en algunas instituciones, justamente para poder reconocer la diferencia de las Claro. personas y no seguir replicando este orden, ¿no? De repente establecido incluso hasta por la religión, ¿no? Creo que principalmente por la religión. De la familia. Que ahorita precisamente me estaba acordando en esto que me estás platicando. Hemos platicado en alguna ocasión que esto no es de toda la vida, No, ¿no? De hecho, en algún punto de la historia fue cuando empezó se detonó esto así y es. fue tan dominante precisamente por la religión, creo yo, Sí, ya me sacarás de esta duda, pero hasta estas fechas todavía prevalece, ha así es. permeado y bueno, afortunadamente ya los gobiernos, por ejemplo, aquí en Morelos ha Sí, habido avances gigantescos y todavía hay mucho por hacer. Alejandro, tenemos que irnos a un ok. brevísimo corte. Estamos platicando sobre la diversidad sexual y la heteronormatividad. Esto es Voces, Diversidad Sexual. Ya regresamos. No se despeguen. ¿Sabías que en 1991 Michael Warner desarrolló el término heteronormatividad? Pues ya estamos de regreso. Esto es Voces, pues Diversidad Sexual. Hemos estado platicando con el psicólogo Alejandro Ballesteros. El tema que estamos platicando y que ya vimos al principio a grandes rasgos es la diversidad sexual y la heteronormatividad. Pues estábamos platicando en el primer bloque incluso sobre estas generalidades, que por qué Sí. ha permeado. Me gustaría que como cayéramos bien en este tema. ¿Por qué ha Ujú. sido tan dominante esta heteronormatividad? En realidad obedece a un orden político, social, económico y cultural, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta y podemos voltear un poquito hacia la historia, específicamente la historia occidental, ¿no? Pues a través de la religión ha estado muy fuerte todo el tiempo esta imposición justamente de un orden social a partir de la base, ¿no? Que es la Claro. familia. Y la familia conformada específicamente por hombre, mujer, ¿no? Y ha sido un modelo que de la religión ha permeado también a la cuestión social, ¿no? A través de medios de comunicación, en donde si nos ponemos a revisar a lo mejor comerciales, ¿no? Ujú. Sobre productos en los años 60, 70, la imagen del orden social, de Sí, lo que debe claro. ser la familia, siempre es papá, mamá, En la ¿no? cocina, por Claro, supuesto. desde luego, ¿eh? Mamá en la cocina, papá con el coche o con los niños, ¿no? Y los perritos, Exacto. ¿no? Entonces, desde ahí empieza ya siempre a darse un mensaje, ¿no? Que de alguna forma regula y norma qué sí y qué no puede ser, ¿no? Legitiman estos papeles que ya están tan obsoletos en la Desde luego. sociedad y que porque además cada vez, gracias a estas luchas de la comunidad Ujú, LGBTIQ, pues son visibilizados. Y yo creo que en ese sentido eso es lo que se necesita, ser claro, visibilizados, pero más bien la forma en que son visibilizados también está ahí en cómo te llega el mensaje o cómo le llega el claro, mensaje a la sociedad, desde ¿no? luego. Y en ese sentido, pues bueno, estamos hablando también, hemos hablado en otros temas, Ujú. tú y yo precisamente de que le tememos a lo desconocido, A lo diferente, ¿no? nos asusta. Y tendemos a descartarlo. Así es. Entonces, pues bueno, en ese sentido hay que trabajar todavía mucho y afortunadamente lo comentábamos también Ujú, antes de este bloque, de este corte, que pues por ejemplo aquí en Morelos específicamente tenemos muchos avances claro, significativos, pero que todavía nos falta mucho camino muchísimo. por recorrer. La pregunta que sigue es, ¿en una imposición social ante la sociedad uno tiene la obligación de ser heterosexual? Ante la sociedad pareciera que el mensaje siempre es ese, ¿no? Este es el orden, este es el papel al que hay que entrarle, ¿no? En la realidad nos damos cuenta que es completamente diferente, Claro. porque justamente en este momento creo que empezamos a tener la apertura con la gente, ¿no? En las instituciones para poder decir, soy Alejandro, soy de esta forma, y nadie tendría en ese sentido que objetar absolutamente nada.
porque en ese sentido también todos nosotros como personas somos también sujetos de derecho. Claro. Y los derechos no están a la opinión o a la voluntad de nadie, ¿no? Y mira que es muy curioso precisamente todo esto, todo este dominio de la heteronormatividad, sin el afán de que yo ocupe estos términos tratando de satanizar el asunto Sí, pero pues en la existencia de este planeta y a lo largo de la vida humana, por decirlo así, pues es un segundito lo que ha prevalecido y tanto impacto que ha tenido en la sociedad, porque así en es. otras civilizaciones, incluso también lo hemos platicado, otras civilizaciones en otras épocas, Sí, eran conductas completamente abiertas, normales en ese exactamente. momento, ¿no? Abiertas. Si nos ponemos a pensar en Grecia, si nos ponemos a Claro. pensar en Roma, ¿no? En la misma América, ¿no? Si nos ponemos a pensar en las culturas prehispánicas, Claro. por supuesto que existía, ¿no? Y vamos a pensar a lo mejor en la cuestión de la feminidad y la masculinidad, ¿no? Si bien Occidente nos enseñó que una es más que otra, en las culturas prehispánicas, pues eran las dos parte de una misma cosa, ¿no? No una más ni una menos, ¿no? Claro. Eran complementos, Mira, lo que te voy a preguntar a continuación es algo que finalmente ya hemos abordado un poco, claro. pero creemos que es necesario como digerir un poquito, desmenuzar todos estos temas. ¿Cómo ha afectado esto, la heteronormatividad en los derechos y la libertad de las personas? Pues muchísimo, en el sentido en que prácticamente este es el molde y es ahí donde tienes que encajar. No me interesa si no te gusta, no me interesa el que quieras tú tener una familia con un hombre o con una mujer, este es el papel que hay, ¿no? Yo creo que la heteronormatividad en ese sentido ha tergiversado y ha pisoteado la libertad de cada persona de poder elegir, ¿no? ¿Qué quiere Claro. para sí misma, ¿no? Exacto, y hablando precisamente de todos estos avances que ha habido y retomando otra vez pues el tema de que aquí en Morelos en específico, Sí. pues uno de los logros más importantes ha sido el matrimonio igualitario. igualitario. ¿Qué tan difícil fue lograrlo? Claro. Aquí la cuestión con el matrimonio igualitario fue que siempre para este tipo de cambios, ¿no? Sabemos bien que en la legislación, pues bueno, siempre hay conatos de poder, ¿no? Ujú. Juegos de repente o negociaciones políticas, ¿no? Creo que en ese momento por lo cual se retardó en ese periodo fue justamente para no entrar en una lucha de alguna forma con lo que la gente pensaba, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente hubo mucha gente que empezó a moverse de alguna forma, a alzar la voz, ¿no? A manifestarse y sobre todo a mostrar que las personas tenemos derecho a elegir Sí, claro. con quién deseamos pasar el resto de nuestra vida, con quién deseamos vincularnos de manera afectiva o sexual. Y creo que al final de cuentas el gobierno en ese momento prestó oídos justamente a estas manifestaciones, a estas voces, ¿sí? Que en ese momento dijeron, bueno, pues creo que en ese sentido es un derecho de todos, ¿no? Y los derechos no están a consulta de nadie, ¿no? O a discusión justamente Sí, sí. del pueblo. Entonces, en ese sentido sí fue un proceso complicado porque también de alguna forma tiene que trabajarse una sensibilización con la gente. Hemos estado inmersos muchísimo tiempo en esta idea de que la heteronormatividad es lo que prevalece y es lo que debe ser. Entonces, desde luego, cuando alguien me da un planteamiento de una pareja, ¿no? Del mismo sexo, pues sí de repente confronta, ¿no? Y me Exacto. confronta justamente con la historia de uno mismo, ¿no? Justo eso. Vamos a un brevísimo corte. Ok. Estamos platicando con el psicólogo Alejandro Ballesteros. El tema del día de hoy en Voces Diversidad Sexual es la heteronormatividad. Regresamos, no se despeguen. ¿Sabías que la igualdad comienza cuando reconocemos que todos tenemos el derecho a ser diferentes? Estamos de regreso, esto es Voces, Diversidad Sexual. El tema que hemos estado tratando en el capítulo del día de hoy es la diversidad sexual y la heteronormatividad. El psicólogo Alejandro Ballesteros, ya nos estuviste pues explicando a grandes rasgos Sí. en qué consiste la heteronormatividad, algunos ejemplos, Ujú. que incluso pues hemos hablado sobre las estrategias, por decirlo así, Claro. de imposición de la Ujú. heteronormatividad. Y son estrategias pues que a lo mejor son muy finas y que por Sí. eso no nos damos cuenta que las estamos acatando, porque estoy hablando, estamos todos incluidos, Viene oculto. ¿no? Porque exactamente, y eso es como lo más eficaz, de lo Sí. que no nos damos cuenta es lo que más funciona. Y entonces,
Ha habido ciertos esfuerzos, ciertas luchas, ya platicamos, por ejemplo, específicamente aquí en Morelos, Ujú. de pues el matrimonio igualitario. Igualitario, así es. Aquí todavía estamos por pues solucionar esta ley de identidad sexogenérica. Claro. Platícanos un poquito de eso y qué otras luchas hay que librar. Yo creo que ahorita estamos en un momento crucial porque justo, ¿no? Yo creo que a nivel social, a nivel político, ¿no? Estamos viendo apertura ya, ¿no? Ujú, Es decir, dándole esa posibilidad a todas las personas, ¿no? De ser ellos mismos, ¿no? claro. Hablábamos hace un momento acerca de algunas ya series, por ejemplo, de televisión, en donde estábamos siempre acostumbrados a ver familias justo en sentido como heteronormativo, y actualmente ya nos encontramos familias homoparentales, por Claro. ejemplo, ¿no? O familias compuestas. A partir de en ese sentido creo que ha habido apertura, ¿no? Aquí al menos en Morelos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que necesitamos justamente es esta visión un poquito más completa de lo que es toda la diversidad sexual, ¿no? Exacto. No únicamente pensar en homosexuales, en lesbianas, sino también empezar a pensar en todos aquellos que componen, ¿no? Toda esta enorme diversidad. Ujú. Así es. Y tú estabas hablando, por ejemplo, ahorita de lo político, en lo legal, pero también hay ciertas manifestaciones artísticas y culturales, Claro, a lo mejor también algunas otras comerciales, incluso series de televisión. Me así estabas es. platicando de una serie de televisión que precisamente está como muy ad hoc al tema de hoy. Claro. Sí, actualmente lo podemos ver así, ¿no? Esta serie se llama Historias de San Francisco Ajá. y justamente retrata todas las caras de la comunidad de la diversidad sexual. Creo que aquí específicamente en Morelos, ahorita lo que estamos viendo es justamente con esta cuestión de la identidad sexogenérica, que todavía existe cierta resistencia, ¿no? A reconocer a aquellas personas que han decidido transitar, ¿no? Entre un género, de un género a otro o también de un sexo a otro, ¿no? Y creo que es algo a lo que tendríamos que apostarle, vuelvo a repetir, porque es una condición humana que siempre ha existido, Claro, ¿no? toda la vida. Y que de alguna forma, pues también a nosotros como sociedad, pues nos va a dar también más posibilidad de crecer, ¿no? Claro. Oye, para empezar ya como concluir Sí, y terminar como de amarrar, atar todos estos cabos cabos. que estaban sueltos, ¿se puede hablar en términos de que la heteronormatividad también discrimina por raza o por color? ¿O no tan así? Pasa algo particular, ¿no? Siempre cuando existen fenómenos de discriminación, vamos a darnos cuenta que existe discriminación dentro de la discriminación. Sí, claro. ¿No? Algún día ya habíamos hablado justamente en este espacio acerca de la diversidad sexual y las La- personas con discapacidad. Y exactamente. cómo de repente, al ser un grupo vulnerable, existen dentro de ese grupo vulnerable otros subgrupos, ¿no? Que también de repente se ven marginados, ¿no? Se ven poco favorecidos. Claro. Entonces, en este caso también, dentro de la diversidad sexual, ¿no? Puede existir discriminación por cuestiones de raza, por ejemplo, por cuestiones también, inclusive hasta de identidad con otro tipo de género, Claro. ¿no? ¿Cuántas veces justo en una pareja homosexual, ¿no? O de lesbianas, la pregunta clave, ¿no? ¿Y quién es el hombre y quién es la mujer? Perdón, o Sí, sea, claro. ¿no? Volvemos nosotros Otra vez a mismos a encasillarse. encasillar y a replicar justamente esta Claro. cultura heteronormativa, ¿no? Que Sí. entonces siempre uno tiene que ser femenino, masculino, hombre, mujer, ¿no? Oye, y algo que me llamó mucho la atención, estuvimos platicando Sí, en el corte, mientras nos ponemos de acuerdo sobre este asunto de la agenda y relacionado con la ley de identidad sexogenérica, que algo platicabas en las escuelas, que sí, ya hay pues adolescentes claro. que están ya en su proceso Sí, hormonal, ¿no? hormonal, sí. En este caso, ya, bueno, por parte de la Secretaría de Educación Pública y demás instituciones, existen ya lineamientos en donde empiezan a visibilizar y desde luego a capacitar al personal con respecto a la inclusión, ¿no? De la diversidad sexual. Sin embargo, un fenómeno muy particular es que si bien existen protocolos, si bien existe capacitación para el personal docente, si bien existe una aparente apertura, siguen existiendo actitudes resistenciales para poder dar o incluir, ¿no? A aquellas personas que de repente están empezando ya un proceso de hormonización, por ejemplo, ¿no? Claro, Ha pasado que de repente en la lista, haciendo la revisión de las actividades, pues preguntamos por Alejandro Ballesteros, ¿no? Y se levanta una mujer, ¿no? claro. Y de repente, más allá de querer resolver o decir, bueno, ¿no?
evidenciamos, ¿no? Exacto. O nos resistimos. No, pues aquí dice Alejandro Ballesteros, entonces yo le voy a pasar lista a Alejandro Ballesteros, ¿no? Pues ya como para concluir el capítulo, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos? Porque al parecer necesitamos que nos estén repitiendo los temas Sí. como disco rayado, como pericos, y pues desgraciadamente, ¿qué? Entonces así vamos a entender y vamos a sensibilizarnos. Yo creo que más bien tiene que ver con el poder hacer un trabajo interno, ¿no? De conciencia. Porque es lo que te decía, si bien existe material de apoyo, existen protocolos, existe capacitación, si la persona de alguna forma no es consciente, Hay que ¿no? decidir voltear hacia esos temas, Claro. hay que tomar esta decisión de sensibilizarnos, Exacto. pero como bien dices, si realmente no existe la disposición, pues es que ni para atrás ni La para adelante. empatía, ¿no? De la persona. O sea, uno puede recibir la mejor instrucción del mundo, pero si yo, a nivel de voluntad, no tengo esa capacidad para reconocer, pues que también el otro tiene la libertad de decidir hacer con su vida lo que quiera, como yo lo hice, pues nomás no vamos a avanzar, ¿no? Exactamente. El psicólogo Alejandro Ballesteros, muchísimas gracias No, al contrario, por por la haber invitación. estado de nuevo con nosotros. Y pues por supuesto que Voces se presta para tratar muchísimos temas, ahora sí que una diversidad de temas, Así y es. no nada más en este segmento de diversidad sexual, sino en el de mujeres, en el de niños de nuevas masculinidades y en el de discapacidades. Así es que pues por supuesto que estás invitado y te Gracias. esperamos en otra ocasión. Muchas gracias. Y a todas y todos ustedes que estuvieron con nosotros en este capítulo de Voces Diversidad Sexual, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Gerardo Monsalvo y hasta la próxima.